Good morning, teacher. Good morning, Nelvi. Let's get started. Vamos a empezar. Today, we're going to start the Unit 3. Vamos a comenzar con la unidad 3. ¿Ok? Y para esta unidad vamos a construir un mapa conceptual. ¿Ya? Así cambiamos un poco también la dinámica de la clase y obviamente al final te voy a mandar este mapa a Classroom para que tengas ahí como material. Pero la idea es que vayamos construyendo el avance de esta manera, ¿sí? En vivo. Entonces, vamos a ver en esta unidad lo que son comparative and superlative adjectives. Adjetivos, comparativos y superlativos. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es recordar o repasar a qué hace referencia un adjetivo. Y tenemos que entrar a precisar o a considerar que vamos a trabajar exclusivamente en esta parte con adjetivos calificativos, ¿sí? Qualified adjectives. Recordemos un poco para qué sirven estos adjetivos. Estos adjetivos nos sirven para entender las características o las cualidades, las propiedades que tiene un sustantivo. ¿Ok? The qualifications a noun has. Toda propiedad o característica que el sustantivo tenga. Y cuando nos referimos a características o a propiedades, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, tamaño, forma, color, calificativo. Ahorita voy a sacar esto. Calificativo, opinión, procedencia, entre otras características. ¿Ya? Son 11 grupos de adjetivos calificativos. La idea a partir de ahora es que obviamente no te memorices todos los adjetivos que hay en inglés, sino que de a poco tú los vayas utilizando, que de hecho esto tú ya has avanzado anteriormente, ¿sí? Quizás el año pasado, con la finalidad de que entiendas para qué se utilizan estos adjetivos. Porque si vamos a apelar a la memoria, nos va a ir mal. Siempre es mejor aplicar las palabras en inglés, así tú vas a ir incrementando tu vocabulario. Ahora, como son tantos grupos de adjetivos, cada uno de ellos determina a un sustantivo, como lo tenemos aquí en pantalla. ¿Okay? They work with a noun. ¿Sí? Ellos trabajan con los sustantivos. Porque a quienes tienen que calificar o a quienes tienen que describir son a los sustantivos, independientemente del lugar que ocupe este en la oración. ¿Ok? Por ejemplo, ya tenemos 3 casos, 3 ejemplos, simplemente para recordar. Entonces, por ejemplo, Tanya has a big house. ¿Cuál es el adjetivo? Big. El sustantivo, house. ¿Sí? Trabaja con el sustantivo. Ahí tenemos una frase. Otro. My dog ate small pieces of radio. De una radio. ¿Sí? Small pieces. Entonces, ¿cuál es? Exacto. Small. Small es nuestro adjetivo.
Pieces of radio es el sustantivo. De nuevo, trabajamos con los sustantivos para describir o usar, perdón, mejor el adjetivo. Dice, are you kind and polite? Acá estamos usando dos adjetivos. Kind, amable. Polite, educado. Cuando ponemos a los adjetivos, esto también para aclarar, solos, es decir, sin ningún, entre comillas, adjetivo al cual modificar, no es que haya un error, no es que esté mal, sino que estamos indicando que estos adjetivos califican al nombre o pronombre. Esto sucede mucho con el verbo to be, por ejemplo. Cuando trabajamos con el verbo to be, siempre los adjetivos van solos. ¿Ok? Van al final de la oración, como es una oración muy corta, y califican al pronombre, como en este caso. El pronombre es you. O puede ser he o puede ser she. Depende del tipo de oración que utilicemos. O puede ser un nombre propio también. ¿Ya? Pero siempre se utilizan estos adjetivos para poder describir, indicar lo que nos dice el sustantivo, el nombre o el pronombre. Siempre los debemos utilizar para dar a conocer esas características, esas propiedades que tiene por sí el sustantivo o el pronombre. Para eso es que se van a utilizar estos adjetivos calificativos. ¿Ya? Ahora, hay una estructura, porque ya en este punto se supone que tú conoces ya bastantes adjetivos. Quizás no todos, ¿sí? Porque es una lista bastante larga, pero sí ya tienes una base. Entonces, antes de entrar a lo que son los comparativos y etcétera, voy a darte una estructura, aquí la vamos a anotar, una estructura que nos permita ordenar los adjetivos. Y sí, los adjetivos tienen un orden, porque no se los coloca como palabras totalmente aisladas una de la otra, sino que es necesario que nosotros hagamos un orden para colocar en la oración. Ahora, este orden que te voy a mostrar no se cumple todo el tiempo de esta manera. Pueden presentarse 3, 4, 2 adjetivos y ahí nosotros tenemos que saber resolver el orden de estos. ¿Ya? Entonces, y vamos a hacer un campo. Y este sería el orden. ¿Ya? Vamos a colocar. Quantity. Va primero. Cantidad. Luego. Qualification. Calificativo. Los calificativos son, por ejemplo, good, bad, amazing, horrible, terrible. Esos son los calificativos per se, calificativos por sí solos. Luego, shape. Shape, la forma, ¿no? Rectangle, square, round, polygon, star. ¿Ok? Luego viene el material. Material. ¿Sí? Puede ser plastic, glass, wooden, de madera. Podemos decir translucent, cualquier tipo de material con el cual se hacen objetos, sobre todo. Esto es especialmente para objetos. Luego tenemos color.
el color. Luego tenemos procedence, procedencia. ¿De qué país viene? Es arábico, es latino, es español, es italiano. Ahí tenemos que usar adjetivos que hacen referencia, se van a hacer referencia a nacionalidades. Tanto las personas, animales u objetos tienen una nacionalidad. Entonces hay que colocarlo. Luego, vamos a colocar, aquí vamos a anotar la religión, religion, ¿no? Religiones, por ejemplo, Hindi, budismo, Islamic, islámico, Catholic, católico, cristianismo, cristiano, ¿sí? Jewish, judío, ese tipo de religiones va acá. Y finalmente, la personalidad. Personality o personality. Adjetivos que describan la personalidad. Por ejemplo, shy, rudeness, extroverted, sociable, level-headed, easygoing, hardworking, es decir, trabajador, extrovertido, etc. Entonces, si nosotros vamos a hacer una oración y tenemos adjetivos en un desorden o sin estructura, simplemente nosotros nos fijamos en esta estructura, en este cúmulo de grupos de adjetivos y escribimos la oración como corresponde. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Lo vamos a anotar. Ahora, obviamente en una oración, Nelvi, no van a aparecer todos los adjetivos para que ordenemos de esta manera. La regla general indica que máximo en una oración aparezcan 5 adjetivos, no más, porque si no sería bastante compleja la oración. ¿Sí? Lo normal es que aparezcan de 3 a 4 en algún caso, máximo 5, que sería ya una exageración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aparecen los adjetivos kind y vamos a colocar Jewish, judío. Kind, Jewish. Y no sé, entre comillas, cómo ordenar estos adjetivos. Fácil. Ahí está la estructura en pantalla. Entonces, ¿cómo tendría que colocarlos en una oración? Primero, tendría que ir la palabra kind, ¿sí? Porque hace referencia al calificativo, a la opinión que tenemos sobre alguien, amable. Y luego va la religión, fíjate el orden, religión está casi al final, que es Jewish. Y entonces con esa primera apreciación, recién nosotros podemos hacer una oración, podemos crear una oración. Entonces, a ver, Nelvi, haz una oración. Pero en este caso, judío también puede ir como sustantivo. Digamos, si quiero decir, ese judío es amable. Ya, en ese caso, sí, la palabra Jewish puede ser para hablar de la persona como tal, pero acá lo estamos tomando como un adjetivo.
Ok. A ver. Ah, eh, no sé, o sea, Carlos es amable. eh, Dilo en inglés. Carlos is kind, Kind kind. y Carlos es kind y judío. and Judge. Judith. Judge. ¿Listo? Entonces, el orden está ya establecido a partir de que hemos colocado los adjetivos al final de la oración. Recuerda, Nelvi, que los adjetivos, cuando vamos a hablar de algún sustantivo, pueden ir delante o detrás del sustantivo. En este caso, tú lo has colocado como predicado, como objeto de la oración, pero también podría haber sido adelante. Yo podría decir, the kind and Jewish man has, podríamos decir, a big car. ¿Te das cuenta? Poner los adjetivos delante del sustantivo al principio de la oración, colocarlos como sujeto de la oración. A eso me voy. Que sea parte del sujeto de la oración. Eso también se puede hacer, no siempre colocarlos detrás o atrás del verbo. Ahora, ojo, también muy importante, no siempre hagas oraciones con el verbo to be. Eso es para principiantes. Tú ya sabes tiempos verbales, ya se supone que ya los hemos visto. Entonces, no hagas más oraciones con el verbo to be, es muy simple. Hay que hacer oraciones más complejas, porque ya puedes, ya tienes con qué. ¿Ok? Entonces, eso también tómalo en cuenta. A ver, por ejemplo, si ponemos estos tres adjetivos, vamos a poner steel, que es acero. Luego, blue. Y vamos a colocar 100. Entonces ya sabes, primero analicemos cómo va a ser el orden antes de escribir cualquier cosa. Entonces, ¿qué iría primero? Acero. No, a ver, fíjate, estructura. Tienes cantidad. 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 Ah, cantidad va ¿Cuál? primero. Ya, Cantidad. después, Material. Material. material, sería steel. Y blue. Y eso, el color. Muy bien. Entonces, a ver, haz una oración.
Eh, eh, bu- em, eh, mm, a ver, ah, albañil, o sea, los albañiles, ¿Cómo los se dice albañiles, albañil en inglés? Bricklayers. Yeah, the bricklayers. buit, buit, 100, 100, 100. 100, Luego, ¿qué va? steel, Steel. blue, And ¿cuál es el color? blue, Blue. ¿Qué? ¿Qué cosa? Una casa, edificio. for, ¿Cuál? para construir una casa, for, No, 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 no. A ver, Nelly. Fíjate lo que estás escribiendo. ¿Qué estás diciendo ahí? Los albañiles construyen 100 de acero y azul. ¿Qué? ¿Qué cosa? quise decir comprar un buit, Ah, ¿ves cómo la pronunciación es vital, Nelby? No se dice así, se dice boy. No estás practicando la pronunciación, Nelby. ¿Qué pasa? Boy. Ya, pero igual iría los adjetivos en este orden. 100, steel, and blue. ¿Qué? Materiales, paredes, ¿qué? no, no entiendo, teacher, o sea, estoy confundida. Ya, vamos de nuevo. Tienes estos tres adjetivos, ¿no es cierto? Estos tres adjetivos tienen que calificar o describir a un sustantivo. Entonces, fíjate lo que tienes en la oración. Los albañiles compran 100 de acero y azul. ¿Qué? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el objeto que son de 100, que son de acero y son azul? ¿Qué cosa? Porque así no puede quedar la oración, Nelby. Tienes que usar un sustantivo. Ok, teacher.
A ver, ¿cómo se dice paredes en inglés? Nelby. Wall. Wall. Ok. Ahí tienes la oración. Listo. No necesitas complicarte. ¿Sí? Las paredes, ¿cómo son las paredes? Son 100. Son de acero y son azules. Listo. Pero no se puede comprar pared. Es un ejemplo. Ok, teacher. Para que te des cuenta qué es lo que estamos haciendo. Es un ejemplo imaginario. Aparte, tú lo dijiste así, ¿ah? Yo no lo dije. Ojo. Entonces es muy importante saber lo que uno va a escribir. Los adjetivos no pueden quedar solos hacia el aire, sino siempre deben trabajar con un sustantivo. Y peor aún, cuando trabajamos con cantidades, como en este caso, 100, el sustantivo obligadamente debe estar en plural. Por eso hemos puesto la palabra pared en plural, walls. ¿Sí? A ver, hagamos otro ejemplo. Esto tiene que quedar claro. A ver, igual vamos a hacer con 3 adjetivos. Vamos a poner Japanese. Vamos a colocar amazing. Y shy. Shy es tímido. Entonces, ¿cuál sería el orden? Primero. ¿Cuál es el orden? ¿Qué es SHT, teacher? Pero acabo de decir Nelby. Tímido o tímida es personalidad. Y qualification team es... No, esto es personalidad, es de la personalidad. Ok. Procedencia, Japan. No. No, amazing, ¿qué es? ¿A qué correspondería? ¿A qué grupo correspondería? ¿Qué significa amazing? Amazon. ¿Qué es amazing? Amazona. Oh, Amazonas es un sustantivo. Estamos trabajando con adjetivos, Nelby.
Asombrosa. Ah, ok. Asombroso. Entonces, ¿qué es asombroso? ¿Es material? ¿Es forma? ¿Es color? ¿Es opinión? ¿Es cantidad? ¿Qué es? Qualification. Muy bien. Entonces va primero. Después, Japan. sí, Japanese, porque es la procedencia. Y luego, Es ¿cuál queda? S-H-I-T. Shy se pronuncia. Shy. Shy. Ok. Entonces, a ver, hagamos una oración en simple past, pasado simple, con estos tres adjetivos. Cuando se hacen estos ejercicios, Nelby, lo primero que tienes que pensar es, ¿dónde voy a emplazar o voy a colocar este trío de adjetivos? ¿Como sujeto o como predicado? ¿Dónde los vas a poner? Como predicado. Ya, como predicado. Entonces, ¿cuál es tu sujeto? I'm. I, ya, I. El verbo en pasado. No. Eh, meet. Met, ya, I met. Y ahora, el sustantivo que vamos a poner, ¿es singular o es plural? Singular. Ya. Entonces, ¿qué ponemos para el singular? ¿Qué palabra ponemos para el singular? ¿A o en? Ah, 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 de hecho, los dos. Esa es una pregunta capciosa. ¿Ah? Los dos. Porque a o en se usan para el singular, para que el sustantivo sea singular. ¿Sí? Entonces, dijiste a. Y ahora pon los tres adjetivos en orden. ok. Amazing, amazing, Amazing. amazing. Ya. Ya. Un momento. Amazing comienza con vocal. Entonces aquí tendríamos Ah, que decir an. Entonces, amazing. ama- Japan. Luego, Japanese.
and Shy. 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 Oshin. ¿Qué? Oshin. Oshin. ¿Cómo? ¿Qué sustantivo vas a poner acá, Nel? Oshin. Persona. Person se dice. Person. Tu sustantivo, Nelby, es person. Aquí podría ser, no sé, woman, mujer, man, hombre, kid, niño o niña, lady, dama, o no sé, algún animal, dog, cat, lion, rabbit, bird. ¿Sí? En este caso hemos decidido persona. Entonces es una sola persona, porque has colocado la palabra an, es singular. ¿Ok? Quise decir Otro ejemplo. a Oshin. O sea que ¿Qué es esa palabra? es un personaje antiguo de novela japonesa. Ya. En ese caso, si es el nombre de alguien o el denominativo de alguien, también iría como adjetivo. Iría como un marca de personalidad. Entonces, podríamos poner en vez de shy, este nombre japonés. Y después ponemos la palabra person. A ver, otro. Ahora vamos a trabajar con dos. A ver, vamos a colocar round. Primero vamos a poner Italian. Y luego round. ¿Cuál va primero? Ron. Round. Se pronuncia round. Ya te dije la anterior vez, este sonido, la O y la U, es como maullar. Ow. Round. ¿Ya? Ok, round. Muy bien. Round es la forma, shape. Y luego va Italy. Italian. Muy bien. Ahora, hagamos una oración en past continuous. Entonces, de nuevo, ¿dónde voy a colocar estos adjetivos? ¿Como sujeto o como predicado? Como predicado. Ok,